quedamos en la mañana. Muy bien, vamos a poner pantalla completa y listo. Ok, hemos hablado en la mañana, vamos a hacer un repaso de contexto para enganchar. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre las infecciones fúngicas, ¿de acuerdo? Sobre las infecciones de los hongos y recuerden que el sistema inmune tiene tres grandes actividades: la actividad antiinfecciosa, la antitumoral y la intolerancia a lo propio. Respectivamente, estas actividades nos defienden de las infecciones, cáncer, enfermedades autoinmunes y alérgicas. Son muy efectivas, pero obviamente no 100%. Entonces vamos a hablar sobre las infecciones tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Ya hemos dicho que en base a cómo estén funcionando estas actividades, vamos a tener dos grupos de huéspedes, ¿no? El inmunocompetente y el inmunocomprometido. ¿Correcto? Hablando del sistema inmune en relación cómo el sistema inmune nos defiende de los hongos, tenemos que poner que el sistema inmune tiene, dijimos que tiene tres componentes, ¿no? El componente fagocitario, el humoral y el celular. El componente fagocitario nos defiende determinados tipos de agentes infecciosos, al igual que el humoral y el celular, como hemos mencionado, y que está mejor explicado para que ustedes revisen en esta revista de Médica del 2013, que deben leerlo. No les pido, deben leerlo. ¿De acuerdo? Si quitamos todos los otros microorganismos para los componentes, nos quedamos con los hongos, entonces vamos a quedar en que el componente fagocitario nos protege de los hongos levaduriformes y filamentosos. ¿Qué hongos levaduriformes? Las cándidas, que puede ser albicans y no albicans, y los filamentosos, el aspergillus, los mucorales y fusarios. ¿No es cierto? Entonces ya dijimos también que la falla fagocitaria puede ser un neutropénico. Entonces esa es la razón, desde el punto de vista inmunológico, por qué los pacientes neutropénicos tienen mayor frecuencia de desarrollar infecciones por estos hongos. La inmunidad humoral en realidad es, si se afecta o interviene, digamos, contra los hongos, no es muy frecuente. No es muy frecuente. La inmunidad celular sí. La inmunidad celular nos defiende de hongos levaduriformes, tanto la cándida como el criptococo. Los hongos endémicos, que son los dimórficos, como dijimos en otras clases, que tienen ectoplasma capsulado para Coxidoide brasileensis, por Trichenti, entre otros, ¿no es cierto? Y el oportunista, que es el Nemocystis gyroides. Ahora, cuando el paciente tiene falla humoral y además se acompaña de falla celular, sí puede tener infección por hongos. Ahí está el levaduriforme encapsulado, que principalmente es el criptococo, ¿no? Criptococo neoformes. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante por eso que cuando uno tiene un problema y uno dice, ok, tiene fiebre, sospechamos de una infección micótica, la pregunta es, ¿qué tipo de hongo es? ¿Qué tipo de huéspedes? ¿No es cierto? Si es un paciente inmunocompetente, inmunocomprometido. Les voy a dar un ejemplo clarísimo. Ustedes están haciendo su externado, están en piso y de pronto el laboratorio llaman y dice, el paciente de la cama tal ha crecido 2 hemocultivos con estructuras levaduriformes. Entonces uno dice, levaduriformes, esos son hongos, claro que sí. ¿Pero qué será? ¿Será cándida? ¿Será criptococo? ¿No es cierto? Entonces ustedes voltean y miran al paciente. Y mira y dice, ¿qué tipo de huésped es? ¿Inmunocompetente o inmunocomprometido?
¿no es cierto? Entonces, si es inmunocomprometido, ¿qué tipo de inmunocompromiso tiene? Fagocitario, humoral, celular o combinado. O si es un inmunocompetente, ¿qué factores tiene para que este inmunocompetente que ha ingresado al hospital desarrolle, por ejemplo, un paciente que le metieron un balazo, le perforaron el estómago, los intestinos y entraron a operar, ¿de acuerdo? Entraron a operar. Entonces el paciente está con sonda, está con vías endovenosa, vía central, y le están dando nutrición parenteral, ¿cierto? Nutrición parenteral. No come. Entonces vamos a ver un paciente inmunocompetente con cierto grado, con factores de riesgo para hongos, y un paciente inmunocomprometido desde el punto de vista de inmunidad. Entonces, miren, el paciente que le metieron un balazo y lo operaron, tendría factores de riesgo, por ejemplo, para hongos, nutrición parenteral, cirugías, intervenciones, ¿no es cierto? Colonizaciones por hongos, levaduriformes, cándida. Entonces, en ese paciente tal vez uno diría sí, pues, debe ser cándida en ese paciente, debe ser cándida. Ahora, ¿qué será? ¿Albicans o no albicans? Y eso es importante, ¿por qué? Porque estos hongos pueden tener diferentes sensibilidades antifúngicos, ¿de acuerdo? Fíjense, miren ese raciocinio. Y en cambio el inmunocomprometido, yo diría, ok, es un inmunocomprometido, pero fagocitario. ¿Y el fagocitario qué cosa sería? Levaduriformes o celular, que podría ser cándida o criptococo. Entonces, si yo miro, es un paciente neutropénico, ¿sí? Que es un paciente neutropénico, yo digo, yo la juego a cándida, ¿no es cierto? A cándida. Pero si yo veo que es un paciente con VIH, por ejemplo, del otro lado, yo le juego criptococo o frecuencia. ¿Sí? Obviamente el laboratorio le pediría, ¿sabes qué cosa? Búscame otras pruebas para decir si criptococo es esto, pero se dan cuenta que con la información podemos, con clínica nada más, con clínica podemos ir deduciendo por la más probable etiología en estas condiciones. Quisiera por parte de ustedes. ¿Entendieron lo que les expliqué? Aló, delegada, ¿entendieron lo que les expliqué? Sí, doctor. ¿Ah? ¿Qué cosa no entendieron? No, sí entendí. No, le pregunto, los compañeros, nadie más, ¿usted es la única que entendió? ¿Almeida Ramírez entendió? Sí, doctor, todo claro. ¿Seguro? La importancia de mirar al paciente y preguntarnos si estamos frente a qué tipo de paciente, ¿no? Y buscar qué factores tiene, ¿no es cierto? Imagínese si yo, dependiendo qué tipo de huésped tengo y qué falla inmunológica tiene, o inmunocompetente, con qué factores de riesgo, yo puedo aplicar medidas de precauciones estándar, profilaxis antimicrobiana, en este caso antifúngica, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es bueno detenerse, no así reaccionar abruptamente, ¿de acuerdo? Ok, entonces sigamos. El ejemplo acá, para los inmunocomprometidos, dijimos en la mañana que eran los pacientes trasplantados, los primeros 30 días que tienen neutropenia y por lo tanto las infecciones más frecuentes son por Candida aspergillus, que son levaduriformes y filamentosos respectivamente. Después tenemos la fase de más de 30 días y hasta 100 días, que es la segunda fase en el trasplantado, que hay deficiencia de inmunidad celular y humoral a predominio celular, ¿no es cierto? A predominio de inmunidad celular, ¿correcto? Entonces, si ahí empieza, por ejemplo, neumocistosis, neumocystis ahí, podría ser los endémicos, puede ser el levaduriforme criptococo, y después de 100 días también hay depresión celular y humoral, pero predominio humoral, entonces ahí empiezan los microorganismos encapsulados. Pero generalmente son bacterias, hongos bien difíciles.
Solamente recuerde que un paciente con falla humoral sumada a falla celular sí tendría predisposición a desarrollar infecciones por hongos tipo criptococcus. Y uno dice, doctor, pero yo estoy viendo en el gráfico el Aspergillus a todo nivel. El Aspergillus, si bien lo hemos puesto como fagocitario, recuerden que los que tienen falla fagocitaria, el comportamiento del hongo es invasivo, ¿no es cierto? Es invasivo, el Aspergillus invade. En cambio, la forma celular del Aspergillus es forma crónica. Y por último, usted me dirá, doctor, ¿por qué insisten los inmunocomprometidos si los hongos podemos tenerlos todos? Porque los inmunocomprometidos, y ahora los voy a mostrar, son los que más, con mayor frecuencia, presentan infecciones IFIS, infecciones fúngicas invasivas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes miran, doctor, ¿y las micosis superficiales? Hay una revista que alguien de ustedes lo va a presentar. Entonces no toco eso. Estoy tocando las formas invasivas de los hongos. ¿De acuerdo? Las formas invasivas de los hongos. ¿Correcto? Entonces, infecciones fúngicas invasoras son aquellas que afectan habitualmente tejidos, órganos y líquidos orgánicos estériles. Ustedes han escuchado aspergilosis pulmonar invasiva, han escuchado candidemia, fungemias, ¿no es cierto? Fungemias, hongo en sangre. Aquellos que afectan habitualmente tejidos, órganos y líquidos estériles, quiere decir que la cavidad oral, la cavidad vaginal, la cavidad, el tracto aéreo digestivo, no son estériles, pero sí, si la sangre, si los líquidos de cavidades cerradas, ¿no es cierto? Si el hígado, el vaso, el corazón, el cerebro, ¿correcto? Hay dos categorías clínico-micológicas de la sífilis oportunistas y la sífilis endémica. Las endémicas son por hongos, también son oportunistas, pero son por hongos dimórficos, como hemos mencionado. Entonces, regionales, histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasilensis, Coccidioides imitis, Blastomyces dermatitidis, Sporotrichenki, etcétera, etcétera. En Perú, recuerden siempre histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasilensis, Sporotrichenki, son las. Y las oportunistas que tenemos cándida, tenemos criptococo, tenemos neumocystis, tenemos aspergillus, tenemos mucorales, tenemos fusarios, ¿de acuerdo? Entre otros. ¿Sí? Y muchos son los que pueden tener infecciones fúngicas invasoras, pero estos son los tres grupos más importantes. Son los pacientes oncohematológicos y trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas, los pacientes en unidades de cuidados intensivos, pacientes críticos, pacientes diabéticos, pacientes renales, pacientes con lupus eritematoso sistémico, pacientes que están sobreinvadidos, pancreatitis aguda, ¿no es cierto? Pacientes, qué sé yo, con sépticos, que son recontra invadidos, chocados, trauma, pero que son invadidos, que tienen catéter por todos lados. Y pacientes que reciben terapia biológica, ¿no? Tanto para reumatología, para cáncer y para otras entidades. Obviamente recuerden que el diabetes. Siempre que ustedes vean al paciente, dice, ok, ¿qué tipo de huésped? Inmunocompetente, inmunocompetente, ok, ¿qué fallas tiene? Fagocitario humoral celular, ¿no es cierto? Ya sea diabético, ya sea hipertiroideo, ya sea hipotiroideo, ya sea adulto mayor, ya sea gestante, ya sea lactante o neonato. Todo eso pueden hacer. Estas infecciones fúngicas invasoras cada vez son más frecuentes porque cada vez tenemos más inmunocomprometidos, cada vez tenemos hospitalizaciones con pacientes graves, con enfermedades de base importantes, son alta mortalidad, alta carga de trabajo asistencial por los sistemas de salud, sobrecarga. Fíjense que los hongos, las infecciones por hongos levauriformes, matan entre 30 y 50%. Y las infecciones por hongo filamentoso matan de 40 hasta 100%. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tenerle miedo a los dos, pero sobre todo a los filamentosos. Y no solamente, matan los hongos per se, y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos.
O sea, no solamente la inmunidad culpable, sino también el momento, el tiempo. Así como hemos dicho que los pacientes, las infecciones bacterianas, en sepsis, por ejemplo, debemos dar los antibióticos en la primera hora, ¿sí? Cuando nosotros sospechemos que es una infección micótica, fúngica, hay que hacer las pruebas, hay que tomar los hemocultivos, el merocultivo, etcétera, e empezar inmediatamente el antifúngico. Si nosotros vamos a esperar 3 días o más para que crezca, ya se murió el 40% de los pacientes. Entonces tenemos que actuar rápido. Esta es una sepsis fúngica, recuerden. Hemos dicho que la sepsis puede ser bacteriana, puede ser fúngica, puede ser viral, puede ser parasitaria. ¿De acuerdo? Entonces hay que actuar rápido. Después ya cuando crezca el cultivo, evaluaremos. ¿Y qué antifúngico? Como me voy a adelantar, cuando ustedes no sepan qué hongo es, usen el de mayor espectro, que son los polienos y la fotericin B. Y a lo mejor si tienen la fotericin B liposomal. Si no, usen el que tengan. Si es el baratito de psicolato, tendrán que usar eso. Entonces, hemos dicho que es muy importante los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo. En el caso de un paciente, por ejemplo, que no tiene cáncer, que no recibe quimioterapia, que tiene un accidente, o que tiene sepsis, o que tiene una pancreatitis, etcétera, ¿qué factores de riesgo importantes? Independiente de la edad, pero busquemos y que es un inmunoconvertido transitorio. ¿Qué paciente podríamos tener? ¿No es cierto? Corticoides, si es que se usa para una hipertensión intracraniana, pues tuvo un TEC, catéteres, ¿no? Catéteres venosos centrales, correcto, catéteres arteriales. ¿Qué otra cosa podría ser? Cirugías, sobre todo cirugías mayores, ¿no es cierto? Todas estas cirugías, ¿qué cosa? Moviliza intestinos, aumenta la translocación bacteriana, entonces, y también la translocación micótica. Entonces podrían ser factores, nutrición parenteral, ¿no es cierto? También. Entonces hay una serie de factores que no necesariamente pacientes oncológicos, de pacientes con AR o inmunológicos o trasplantados. En pacientes comunes y silvestres, ustedes, cualquiera de nosotros, Dios no lo quiera, pueden sufrir un accidente, ¿no es cierto? O necesitar una operación de urgencia, de una apendicitis, etcétera. Y obviamente somos invadidos, tenemos catéter venoso central, se nos perfora el estómago, el intestino por alguna razón, una tifoidea, qué sé yo, y necesitamos nutrición parenteral. Entonces nos van agregando factores, ¿no es cierto? Es un paciente inmunocomprometido, pero con factores extrainmunes sobre todo, ¿no? Y entonces, y la otra son los pacientes inmunocomprometidos con falla inmune, propiamente dicho, fagocitario. ¿Cuál sería el factor más importante? Neutropenia, ¿no? Neutropenia, pero también la inmunidad celular, ¿no es cierto? La neutropenia o fagocitario, tendríamos las infecciones invasivas, las que se meten a la sangre, a los órganos, y las formas crónicas de algunos hongos las vamos a ver en los pacientes con falla inmunidad celular, VIH-Sida, por ejemplo, ¿no? Fíjense que un paciente con VIH-Sida, ¿cuándo podría ser una candidemia? Cuando le pongamos quimio y haga neutropenia, o cuando tenga catéteres, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? O sea, ahí tenemos que jugar, entender, analizar bien los factores de riesgo para estos pacientes. Habíamos empezado con candidiasis invasora o invasiva, y dijimos que hay varias formas de clasificar las candidiasis, pero quizás la más importante es de 3, ¿no es cierto? La candidemia, o sea, que solamente tiene la cándida en la sangre. La candidiasis invasora con candidémica quiere decir que hay en la sangre, y cuando decimos candidiasis invasora en órganos profundos, ¿no es cierto? En órganos profundos. ¿Cuáles son? El hígado, el vaso, los riñones, ¿no es cierto? Páncreas, ¿ok? ¿Sí? Y la candidiasis invasora no candidémica, o sea, solamente en órganos profundos. Acá tenemos otra clasificación, solamente candidemia, compromiso de órganos profundos, y cuando sumamos candidemia con compromiso de órganos profundos, tenemos la candidiasis diseminada.
también focos como endocarditis o meningitis. Las candidiasis superficiales no son candidiasis invasoras, piel, mucosas y anexos. ¿De acuerdo? La candidemia, que es, digamos, la candidiasis invasiva o invasora más frecuente, en algún momento fue el cuarto lugar entre las infecciones de torrentes sanguíneos nosocomiales en los Estados Unidos, y en sus UCIs llegó a ser en algún momento el primer lugar. Imagínense. ¿Correcto? A pesar que el género de Cándida contiene aproximadamente 200 especies diferentes, 5 son las principales y producen el 95-97% de las infecciones en humanos. Tenemos Cándida albicans, Cándida tropicalis, Paracellosis, glabrata y Klebsiella. Pero acá yo les agrego una más, la Cándida auris. La Cándida auris que ha aparecido ya en algunos años, es una Cándida multidrogoresistente, antifúngica. Digamos, hay 3 grupos principales de antifúngicos: los polienos, los triazoles y las equinocandinas. Esta auris, por ejemplo, más del 90% de las auris son resistentes al fluconazol, o sea, triazoles. Un porcentaje importante a los polienos, a la anfotericina, y otro porcentaje pequeño a las equinocandinas. Entonces, si yo tengo una candidemia o una infección por Candida auris, mi primera opción va a ser equinocandina. ¿No es cierto? Equinocandina. ¿Se hacen pruebas de sensibilidad al lupus? Sí. No son fáciles, pero sí se hacen. ¿De acuerdo? Entonces, acá tienen los 5. Cuando uno va a África y hace los safaris, va a ver los animales más importantes, los más grandes, le llaman The Big Five, los 5 grandes. Entonces, si no me equivoco, son el león, el rinoceronte, la jirafa, el hipopótamo, por ahí algunos se me escapan, a ver si se acuerdan. ¿No es cierto? Entonces, estos son los 5 grandes, ¿de acuerdo? Y el sexto que entra, que es la Candida auris. El elefante, pues el elefante, faltaba el elefante. Y las poblaciones de riesgo para la candidiasis invasora: extremos de la vida, menores de 1 año, adultos mayores, pacientes oncológicos, ya sean tumores sólidos o hematológicos, pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia, pacientes que tienen enfermedad injerto contrahuésped, o sea, trasplantados, ¿no? Diabetes mellitus, hipotiroideos, hipertiroideos, pacientes que reciben dispositivos intravasculares, pacientes que reciben corticoterapia crónica, pacientes que reciben antibióticos de amplio espectro, pacientes que están supercolonizados en múltiples zonas del cuerpo, le dijimos trasplantados, ¿no es cierto? Que puede ser médula ósea, o células progenitoras hematopoyéticas, de tumores sólidos, de órganos sólidos también, ¿no? Etcétera. Quemados, traumas, críticos, en fin, ¿no es cierto? Y miren qué interesante, cuando ven este cuadro de las infecciones fúngicas invasoras por levauriforme, miren cuáles son los factores de riesgo más importantes. Candida albicans, que tenemos neutropenia, componentes fagocitarios, que vemos catéteres y otros dispositivos. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Los factores más importantes para Candida, sobre todo en inmunocomprometidos, neutropenia. Y en no inmunocomprometidos, catéteres, dispositivos intravasculares. Y si el inmunocomprometido tiene catéteres, va sumando, ¿de acuerdo? Va sumando. Y aquí vemos SIDA, ¿no? Inmunodeficiencia es el SIDA. Cándida también importante, pero ya hemos dicho que la cándida es superficial. Recuerden que el componente fagocitario invade, deja que invada, que falla. La inmunidad celular no deja que invada, pero deja que se extienda en la superficie. Por eso es que en los pacientes con SIDA vemos los muggles. Por eso en los pacientes diabéticos o con corticoides vemos muggle oral o candidiasis esofágica, o las mujeres tienen vulvovaginitis candidiásica, etc. ¿Recuerden? Entonces, uno dice, diablos,
Cuando yo veo una bulbo vaginitis candidiásica, ¿qué puedo pensar? No va a tener VIH-Sida, no va a tener corticoides, ¿no es cierto? Y también diabetes, azúcar, o también tiene mala higiene, pues mala higiene también, va a ser una trabajadora sexual también, ¿no es cierto? Entonces, ¿estamos? Y criptococo, ¿qué nos dice criptococo? Nos vamos a la inmunidad celular. Si hay deficiencia de inmunidad celular, ahí está, criptococo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, para cada hongo hay diferentes factores de riesgo de mayor o mediano o bajo riesgo, ¿no? Ya hemos dicho que hay factores de riesgo para cándida, ¿no es cierto?, para candidemia, hay una serie de factores, ustedes los pueden revisar, pero ya hemos puntualizado lo más importante. En los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia y hacen neutropenia, la primera semana de neutropenia generalmente son bacterianas, la segunda semana generalmente son infecciones por hongos levauriformes, cándida, por ejemplo, y después la segunda semana, todavía para la tercera, tenemos hongos filamentosos, como aspergillus. Pero esto también puede ser muy relativo. Esto es en los pacientes que por primera vez reciben quimio, pero los que ya tienen varios cursos, todo eso ya están superpuestos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Las cándidas también pueden aparecer dependiendo de ciertos procedimientos. La glabrata le gusta aparecer mucho en pacientes que reciben antibióticos de amplio espectro, en catéter venoso central, en aquellos con parafilosis, con nutrición parenteral total, les gusta mucho las biopelículas. La cándida tropicales y cándida cruzei, neutropenia, ¿no? Neutropenia, neumonía intrahospitalaria y trasplantados, vamos a ver esto. Por eso en el INEM, por ejemplo, para nosotros, en primer lugar, la cándida tropicalis, ¿no? Cruzei un poco, pero el tropicales es el primer lugar. ¿Y cuáles son las cepas con resistencia intrínseca o secundaria también, que ya por el uso, pero generalmente intrínsecas son fluconazol, levocruzei, glabrata y rugosa? Y obviamente pongamos auris ahí, ¿no? El afotericin, lucitanae, guillermondi, lipolítica, auris también pongamos ahí, auris. Y en quinocandinas, parafilosis, glabrata, guillermondi, ahora guillermondi también, y auris, ¿no es cierto? Auris, ¿correcto? Entonces, bien importante. Algunas experiencias, por ejemplo, candidemia en Latinoamérica. Miren que para esta serie, casi 45% de las candidemias están en UCI, 23% de pacientes con cáncer, 10% estaban en neoplasia hematológica, pero miren la mortalidad, 40%. ¿Qué dijimos? Que los hongos levauriformes y la cándida, ¿cuánto es la mortalidad? Entre 30 y 50%. La cumple. Y de 3 hospitales de seguridad social acá en el Perú, fíjense que de episodios el 20% eran pacientes con cáncer, ¿sí? Y miren los agentes infecciosos de cándida, ¿no? La especie cándida. Cándida albicans, 27%, pero ¿cuál es lo que predomina? Las cándidas no albicans. El resto son cándidas albicans. Es decir, ahí tenemos 73% son cándidas no albicans. Y para hospitales generales, generalmente son cándidas parapsilosis. Las tropicales también en el Perú se han acercado mucho en hospitales generales, pero pacientes porque también hay pacientes oncológicos o no inmunosuprimidos, y en el caso nuestro en el INEM, tropicales es el primer lugar. ¿No es cierto? Aquí está la cándida tropicales para nosotros. ¿No es cierto? Este es más estudio para que vean neoplasias hematológicas y neoplasias de tumores sólidos. Más frecuentes son hematológicas y el 73% en nuestra serie acá de esa época son cándidas no albicans y tropicales la más frecuente. Acá voy a mostrarles, igual para nosotros, tropicales es la más frecuente, las no albicans, ¿no? Las no albicans y tropicales son las más frecuentes.
¿correcto? Igual acá, fíjense, ¿no? Todos los estudios que hemos hecho a través de los años, siempre, y la mortalidad, fíjense, 50%, ¿no? 50%. Entonces, hay que estar atentos a cómo actuar de los pacientes con candidiasis invasor. Este es un muchacho que mira como un ectima, ¿no? Necrótico y algo eritematoso, algo levantado, con equimosis en diferentes partes del cuerpo. Esta parece que está hundida, ¿no? Hundida. Y le encontramos vegetaciones, endocarditis fúngida, que fue candidiasis, cándida tropical, ¿cierto? Esas cosas hay que entrar a cirugía para cambiar la válvula, ¿no? Y obviamente tenía corioretinitis candidiásica, ¿no? Compromiso ocular por cándida. Estas lesiones hipodensas de candidiasis hepática y también el hígado, entonces candidiasis hepatoesplénica o candidiasis renal, ¿correcto? ¿Cómo se hace el diagnóstico de una candidiasis invasiva, ¿no? Nosotros en las clases anteriores hemos estado hablando que para el diagnóstico hay 3 criterios: el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. Entonces, en el dato epidemiológico, ¿qué cosa vamos a hablar? Los factores de riesgo, los factores condicionantes, los factores predisponentes, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. En la clínica depende de lo que tenga: fiebre, puede tener ictericia, puede tener compromiso cutáneo, puede tener compromiso hepático, etc. ¿No es cierto? Y los exámenes auxiliares. Y de los exámenes auxiliares tienen hemogramas, imágenes, todo. Pero recuerden que hemos dicho 2 tipos de test desde el punto de vista para microbiología, o en este caso microbiología. Los test dependientes de cultivo y los test no dependientes de cultivos. Entonces, ¿cuáles son los test los dependientes de cultivos? El medio más utilizado es el Saburó. ¿De acuerdo? Es el más conocido, el más utilizado. Dependiente de cultivo, lo que pasa es que demora, ¿no? Y hemos dicho que demora por lo menos 72 horas o más para las cándidas. Y los test no dependientes de cultivos, ¿qué cosas? Antígenos, anticuerpos y pruebas moleculares. Entonces, lo que se necesita en esta situación son pruebas rápidas, ¿no es cierto? Entonces, pruebas rápidas, pero imagínense, eso es PCR, buscar ADN loco, ¿no? El ADN loco. Entonces, es muy importante. Tenemos pruebas de cándida que son para detectar anticuerpos o antígenos, ¿de acuerdo? Existen lo que se llaman los biomarcadores, que son para hongos generales, ya sea levoriformes y filamentosos. En el caso de levoriformes tenemos el beta-D-glucano, que es el más famoso, 1,3-beta-D-glucano, pero que puede ser positivo tanto para levoriformes y para filamentosos. Entonces no ayuda mucho. Hay otros que son el manano antimanano, ¿no es cierto?, que también son pruebas para cándida. Fíjense que hay una que se llama el T2 cándida. El T2 cándida, ¿qué significa? En todas las otras pruebas que existen, que ustedes van a leer, en todas se necesita el cultivo primero, el aislamiento del cultivo. ¿De acuerdo? O sea, necesito que sea el crecimiento para recién comenzar a hacer otras pruebas. En esta prueba de T2 cándida, yo cojo sangre total y la pongo en una máquina que tiene un principio de resonancia. Entonces, con el fenómeno de resonancia va a separar proteínas y luego hay un lector. Y me puede decir en corto tiempo qué tipo que tiene cándida. O sea, yo lo he aislado, pero me dice, esta es una cándida glabrata. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Pero lamentablemente es una prueba tremendamente cara, es un método que solamente no lo tiene más de 10 hospitales y en realidad está en desuso, pues no le salió el negocio. Pero solamente para los 5 Big Five de las cándidas, ¿no? Ni Auris hace. Entonces hace albicas, hace tropicales, parapsilosis, crucé y glabrata. Entonces ese es un gran problema, pero después hay otra
técnicas que se llaman malditos, ¿no? El malditos también crece el hongo y lo ponemos en esa máquina y por detección de proteínas nos puede decir la subespecie, ¿no? La subespecie. No todos los hospitales tienen. No todos los hospitales tienen. ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué laboratorio? Lo que se llaman los bundles, ¿no? O sea, las medidas más efectivas para sospechar candidiasis y tratarla. Entonces, cuando yo tenga, vamos a dar un ejemplo. Vuelvo al ejemplo que ustedes están en piso, en su internado, y están con su R1, en fin, y el laboratorio llama y dice, creció en ese paciente creció estructuras levaduriformes, ¿de acuerdo? Estructuras levaduriformes. Y ya saben ustedes por las clases infecciosas que miramos el paciente, ¿no es cierto? ¿Y qué podría ser? Sí, podría ser criptococo, etcétera, pero me gustaría que el laboratorio nos pudiera ayudar más. Quizás en ese momento toma la decisión de darle a Fotericin B hasta que puedan tipificar mejor. Y le pueden pedir, por ejemplo, al laboratorio que saquen una estructura que ha crecido y le hagan tinta china para buscar criptococo. O le piden al paciente que le busquen el antígeno para criptococo, o sea, un biomarcador. ¿Se cuentan? Uno puede orientarse esto, ¿sí? Si tuvieran Malditox en el hospital, háganle Malditox, y en 1 hora, 2 horas ya está la cosa. T2 no les digo que tuviera, pero ¿se dan cuenta? O sea, el diagnóstico, o nos quedamos con la alta sospecha, o tratamos de documentarlo dependiendo de las facilidades que tengamos. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Cuando yo tengo un paciente que ya me dice con cándida, me dice, creció cándida, ok, ya le empezaron ustedes en la Fotericin antes, pero eligieron que es cándida. Entonces yo digo, ¿cómo se comporta la cándida? Mira, el paciente está neutropénico o no está neutropénico, o tiene falla celular. Pero todos los pacientes lo que voy a hacer es esto. El paciente tenía fiebre y tomé hemocultivos. Ya creció la cándida, ya la identificaron la cándida. Entonces a partir de ahí, yo cada 48 horas, 72 horas, voy a tomar un par de hemocultivos. ¿De acuerdo? Siempre, par de hemocultivos. Voy a tratar de focalizar ese paciente. Voy a buscar biomarcador, podría hacer hacerle biomarcador 1,3 beta de glucano, antimanano, buscar eso. ¿Ya? ¿Qué más? Buscaría cuán extenso la cándida está en sangre. Yo sé que la candidemia puede ser con candidiasis invasiva o sin candidiasis invasiva pura. Candidiasis invasiva o, en este caso ya buscaría órganos profundos. Entonces hago imágenes principalmente de abdomen, hígado, vaso, de riñones, ¿sí? Llamaría al oftalmólogo, ¿sí? Para ver coriorretinitis, llamaría al cardiólogo para que me evalúe si hay endocarditis. ¿De acuerdo? Entonces, yo pido una serie de pruebas para ver, y ya tengo la cándida. Al principio yo empecé porque sospecha, empecé con Fotericin. Luego creció levaduriforme, mantengo mi Fotericin porque yo no sé si es Candida albicans o criptococo. El Fotericin en general le pega a los dos, y uno diría, pero pudiera ser resistente, le doy quinocandida, espérate un ratito. Pero la quinocandida no le pega al criptococo, entonces ante esa duda se queda con la Fotericin. Y ya cuando me están diciendo, esto es una Candida albicans sensible, ¿sí? Uno diría, diablos, ¿le mantengo el Fotericin? ¿Está chocado o no está chocado? No está chocado. Entonces no va a haber mucho cambio de volumen de distribución. Podría pasarlo, y si es pan sensible, podría pasarlo a fluconazol. ¿De acuerdo?
Y uno diría, no, yo tengo plata, lo paso a equinocandina, prefiero una equinocandina. Si yo tuviera, y me dicen que es auris, yo uso equinocandina. Si me dice que es una cepa de candia resistente a fluconazol o triazoles y sensibles a equinocandina, le doy equinocandina. Si no está chocado, yo le puedo, y si es sensible, le doy fluconazol. Si está chocado, le doy equinocandinas o le doy anfotericin B. ¿De acuerdo? Entonces, cada elección de un antifúngico va a depender de la condición clínica y de las características del comportamiento de los antifúngicos en el paciente. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Correcto, hemos quedado con fluconazol, hemos quedado con equinocandinas y anfotericin, ¿no? Podemos usarlos en infecciones candidíasis invasoras. Vamos con aspergilosis invasora. Aspergilosis invasora. Los aspergilos más frecuentes tenemos el aspergillus fumigatus, el flavo, el níger, el terrius, que es resistente a anfotericin, el lustos también, el terrius clásicamente. El fumigatus es el más conocido, ¿no es cierto? Y podemos clasificar los aspergilos en fumigatus y no fumigatus, ¿no? No vamos a ahondar más en la clasificación, sino vamos a mencionar esto. Entonces, las aspergilosis hemos dicho que pueden ser invasivas, en el caso con falla fagocitaria, y semi-invasivas con falla celular y crónicas, ¿no es cierto? Semi-invasivas y crónicas. Entonces, vemos cirróticos, hepatopatía crónica, EPOC, diabéticos, renales, con formas crónicas de aspergillus. Pero las agudas, las invasoras, ¿en dónde lo vemos? En leucemias agudas, en trasplantados principalmente. Y fíjense que hemos dicho que estas infecciones, la aspergilosis, matan entre 30, 40, hasta 100%, dependiendo también de la forma clínica que tenga, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los órganos con mayor frecuencia afectados? Los pulmones, porque el aspergilosis ingresa por inhalación, ¿no? ¿Correcto? Sí, pero puede quedarse en senos paranasales y puede haber sinusitis ahí fúngica. Y el aspergillus le gusta meterse a los vasos sanguíneos, o sea que del pulmón va a los vasos sanguíneos y viaja. Se puede meter a cualquier órgano, pero le gusta mucho el sistema nervioso central. Y hay un cuadro que se llama aspergilosis granulomatosa, ¿no? Cerebral. Aspergilosis granulomatosa cerebral. Entonces acá hay factores que predisponen a aspergilosis invasiva. Entonces tenemos los clásicos, ¿no es cierto? Tenemos los trasplantados. Las neutropenias, fíjense, las neutropenias que te dicen más de 10 días, ¿sí? Corticoides, ¿cuándo? Corticoides tú le das 0.3 miligramos por kilo por día por 3 semanas o más de 3 semanas. Aspergilosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Diabéticos, pacientes con trasplantados, pacientes críticos, EPOC, enfermedad hepática crónica, VIH, ¿correcto? VIH. Entonces, los pacientes, es muy importante saber qué tipo de paciente es, por favor. Y esto es válido para hongos, es válido también para bacterias, es válido también para parásitos o para virus, ¿cierto? Factores de riesgo. Factores de riesgo para aspergillus. Yo diría que son para los oncológicos, para los trasplantados, para los autoinmunes. El factor de riesgo, para los oncológicos, para los trasplantados, el factor de riesgo más importante es neutropenia, ¿no? 500 o menos neutrófilos por milímetro cúbico, más de 10 días, ¿no? Más de 10 días, algunos hablan más de 2 semanas, ¿correcto? Y para pacientes que no son neutropénicos, no son oncológicos, no son trasplantados, que reciben drogas como corticoides, hay equipos que se reciben corticoides 0.3 miligramos por kilo por día, por más de 3 semanas, es un factor de riesgo.
una persona de 60 kilos, son 18 miligramos diarios, póngale 20 miligramos diarios, si recibe más de 3 semanas, ese paciente alto riesgo de desarrollar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, factores muy importantes para los oncológicos trasplantados, neutropenia. Y para los no trasplantados, ¿no es cierto?, no oncológicos, corticoides, corticoterapia prolongada. Hay otros factores, por supuesto, hay otras drogas, sí, pero no nos vamos a detener. Concepto, lo más práctico, cuando ustedes se enfrenten, piensen en corticoides y piensen en neutropenia. Ya dijimos que después de 2 semanas los filamentosos son los que aparecen. Acá un poco para repasar lo que tenemos. Y obviamente aspergilosis no es fácil de diagnosticar. Por eso es que no encontramos muchos de nuestros aspergilosis son probables, ¿no? Ya vamos a comentar eso. Pero sí tenemos bastante aspergilosis probables. A ver, ok. Esta es una rhinosinusitis por Aspergillus flavus. El flavus tiene una conidia más grande y se queda atrapada en senos paranasales. Entonces, en un paciente inmunocomprometido, esto era una leucemia mieloide aguda, bajaron las defensas, eclosionó el Aspergillus, la conidia, y se metió a los vasos sanguíneos del cartílago, necrosó el cartílago, ¿no? Lo perforó. Hay que recordar un poco de inmunología, la relación del Aspergillus con el sistema. Cuando nosotros inhalamos las conidias, ¿cierto? Las conidias de las bolitas de los Aspergillus, llegan a los alveolos, y en los alveolos los van a recibir los macrófagos alveolares, que son los que los atacan. ¿De acuerdo? Y las defensas propias cuando está íntegro su sistema inmune. En segunda línea están los neutrófilos. Pero los neutrófilos se guardan ¿para qué? Cuando fallan, los macrófagos recién entran los neutrófilos. ¿Y cuándo van a fallar? Cuando el paciente está con las defensas bajas, esas conidias eclosionan y forman filamentos, el hongo filamentoso. Entonces el macrófago ya no puede comer eso. Y ahí entra el neutrófilo. Y el neutrófilo secreta unas mallas que se llaman los NETs. Esas mallas no dejan que los filamentos del hongo avancen y lleguen a invadir los vasos sanguíneos, y obviamente el neutrófilo le permite que esté quietecita y comienza a comérselo, a matarlo, ¿no? Con otros mecanismos. Cuando no hay ese control en pacientes neutropénicos, las cifras avanzan y se meten a los vasos sanguíneos. Entonces, al meterse a los vasos sanguíneos, obstruyen los vasos sanguíneos en diferentes niveles. Y eso es lo que vamos. Acá pasó en el cartílago del tabique, ¿no es cierto? En el tabique. Hay otras formas de inflamación. El aspergillus, cuando entra al pulmón, tiene 2 momentos. Tiene un momento bronquial y un momento autoinvasivo. El bronquial es cuando se queda como espora o hifa, pero que no invade. Se queda en la luz bronquial. Y la angioinvasiva es cuando está neutropénico y la hifa se mete a los vasos sanguíneos. Entonces, cuando uno ve imágenes como la izquierda que se llama árbol de brote, en un paciente inmunocompetente dicen tuberculosis en el pelo, ¿cierto? Tuberculosis en el pelo. ¿Estamos? Pero en inmunocomprometido el hongo también puede producir árbol de brote. Y en el lado derecho es lo que se llama el signo del halo. El signo del halo es simplemente infarto pulmonar. Infarto, lo que estamos viendo es un tejido necrótico por el infarto. Lo blanco es tejido necrótico. Y ustedes ven que tiene como un halo, ¿no es cierto? Un halo que rodea ese infarto. Eso es la hemorragia. Entonces, ¿cómo interpretamos esto?
¿Cómo interpretamos esto? Acá, lo amarillito en el centro es el tejido necrótico y lo que rodea es hemorragia. ¿Por qué? Porque si tomamos el límite entre la hemorragia y lo necrótico, ¿qué vemos acá? Hifas. Las hifas obstruyeron los vasos sanguíneos y no dejaron que la sangre llegara. Entonces el tejido murió. Y la sangre que estaba ahí acumulándose rompió el vaso. Entonces la hemorragia. Es el signo del halo. Ese signo del halo dicen que es el signo más temprano pulmonar de la fase angioinvasiva. Angioinvasiva. Recuerden que el aspergillus tiene dos fases. En el pulmón. Bronquial, que lo veríamos principalmente en los pacientes con falla celular, con cronicidad, y con fallas fagocitarias sería la parte invasiva, ¿no? Y aquí lo vemos. Miren, todos los patrones, digamos, las imágenes, tipo de imágenes que puede generar una aspergilosis pulmonar. Pero cuando ya hay signo del halo, ya indica invasión vascular. En las otras es simplemente bronquial. Ahora, esto lo estamos viendo por imágenes. ¿Hay biomarcadores? Para aspergillus sí, se llama galactomanano. Sirve para otros hongos filamentosos, pero está muy orientado hasta aspergilosis. ¿Y dónde puedo detectar galactomanano? En el aspirado bronquial y en la sangre. Si yo le hago un aspirado bronquial va a ser el galactomanano positivo, pero uno puede decirme, ok, pero puede ser el galactomanano está en bronquios y no necesariamente me muestra que es invasión, ¿cierto? Por eso miren el paciente, Cuando el hongo va a meterse a los vasos sanguíneos, cuando está neutropénico, ¿por qué? Porque el neutrófilo es el que detiene las hifas, y si no hay neutrófilo, las hifas avanzan y se meten. Entonces, si ya está en el torrente sanguíneo, el hongo se sigue multiplicando, y el galactomanano es componente de su pared. Entonces, es como si se está haciendo muda la piel. Entonces, esa muda se va desprendiendo de la piel del hongo, y esa muda la podemos medir en sangre. Entonces, si yo tengo un galactomanano positivo, alto, sobrepaso el punto de corte, digo, sí, está invadiendo la sangre. Y ustedes lo ven acá. Cuando está en la fase invasiva, vean cómo el galactomanano sérico, que es el azul, sube. ¿No es cierto? Yo puedo encontrar galactomanano en el BAL, porque normalmente, si estoy colonizando a un paciente un pulmón, va a haber replicación, pero es una replicación local, porque si yo no estoy neutropénico, mis neutrófilos contienen eso, ¿no? Tú te quedas ahí. Y eso lo vemos en las formas semi-invasivas, es decir, cuando hay deficiencia de inmunidad celular, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros interpretamos la relación inmunidad-hongos, vamos a entenderlo mucho mejor. ¿Qué es eso de mucormicosis? Hay mucorales, risopos, ya no se llama apsidia, ahora se llama leishtemia. Clásicamente siempre nos han enseñado que en micología, que las hifas se ramifican en ángulo de 45 grados, las aspergillus, ¿sí? Y son tabicados y delgadas. En cambio, los mucorales son gruesos, tortuosos, sin tabique y en ángulo de 90 grados. Clásicamente es eso. Entonces tenemos mucorales, tenemos rhizopus, tenemos leishtemia y otros hongos. Entonces ese grupo de mucorales es un grupo heterogéneo de hongos. Factores de riesgo importantes, los diabéticos con cincetoacidosis, las corticoterapias crónicas, la terapia inmunosupresora, neutropenia, ¿de acuerdo? Entonces siempre estas formas, estos tipos de hongos los vamos a ver principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos también que afecta a los senos paranasales, puede haber bola fúngica y se queda ahí. Aspiramos sus conidias y llegan, obviamente, se reproducen, pero se quedan localmente ahí, ¿no? La mortalidad puede llegar hasta 100%. Miren esta chiquita
con leucemia linfática aguda, y tuvo una mucormicosis en el paladar, ¿no? Y si le tenemos coloración, negropón, metelamina de plata, miren las hifas deformadas, sin tabique y con 90 grados de bifurcación, ¿no? Se llama la coloración de Gomori, que es la metelamina de plata, la coloración metelamina de plata. Si el aspergillus produce el signo del halo, esto es el signo del halo invertido. Son fenómenos, pero igual son necrosis, son infartos. Porque mucoral también le gusta meterse el vaso sanguíneo y necrosar. Es una imagen paradójica, el signo del halo invertido. ¿Qué otras cosas podemos decir mucormicosis? No hay marcadores, biomarcadores no hay. Hay que confiar mucho en el cultivo o en la biopsia, ¿de acuerdo? En la biopsia, ¿de acuerdo? Si documentamos estas cifras, hay que pensar qué drogas son mucor, anfotericin B, principalmente la columna vertebral. Tenemos posaconazol o isavuconazol como drogas, ¿de acuerdo? Alternativas, pero la anfotericin B. Y no había mencionado la terapia en aspergillus. En pacientes, vamos a poner, en las formas invasivas, las drogas a usar son isavuconazol, voriconazol y anfotericin liposomal. Son las tres, en las formas invasivas. En las formas crónicas, podemos usar anfotericin B liposomal o voriconazol. Isavuconazol también podríamos, sí. En realidad tenemos tres grupos, ¿no? Isavuconazol, que va a la cabeza en las formas agudas, luego voriconazol y anfotericin. Y en las formas crónicas, depende de los recursos que uno tenga, pero siempre son isavuconazol, fórico y anfotericin B, que son las drogas más importantes para aspergillus. ¿Sí? Mucormicosis, le dijimos, y fusariosis es otro hongo filamentoso. Factores de riesgo más importantes son la neutropenia y la onicomicosis. Siempre revisen los espacios interdigitales de las manos y los pies de los pacientes inmunocomprometidos principalmente. Para pacientes inmunocomprometidos se ve mucho fusariosis, pero a la queratitis. Por ejemplo, los que trabajan en campos en la caña de azúcar, es decir, que hay mucha experiencia en el norte del Perú, ¿no es cierto? Pero inmunocomprometidos, un factor de riesgo muy importante, invasiva es la neutropenia. Y el punto de partida de los espacios interdigitales, ¿de acuerdo? Este es un paciente que nadie le vio los pies, lo trasplantaron y luego hizo una fusariosis. Si lo hubiera tratado, hubiera evitado eso. ¿No es cierto? Otro niño con fusariosis. ¿Correcto? El complejo criptococo. Dijimos que es un hongo levaduriforme, el criptococo, y las dos especies más importantes son criptococo neoforme y criptococo gatti. El criptococo neoforme le gusta el sistema nervioso central y gatti se queda en pulmón. Recuerden que es un hongo encapsulado. Entonces, ¿qué dijimos para los comportamientos de los encapsulados? Le gusta la secuencia pulmón, sangre, sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Entonces, los dos producirían una neumopatía crónica. Pero criptococo saldría sangre con mayor frecuencia. Gatti también puede hacerlo, pero con mayor frecuencia criptococo iría al sistema nervioso central. MEC crónica, ¿cierto? Los Gatti se ve más frecuente en pacientes inmunocompetentes y criptococo neoforme lo vemos en pacientes inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? La inmunodeficiencia, o sea, los CD4, bajo CD4, ¿de acuerdo? Y todas las terapias que produzcan que los CD4 bajen. Entonces, aquí es linfopenia T4, el factor de riesgo más importante. Pero bajan solo, no. Hay algo que lo produce. Lo produce el SIDA, lo produce los corticoides, lo produce inmunosupresores, etcétera, ¿no? Entonces, esos factores de riesgo más importantes.
¿no? Drogas que bajan. Y acá está el famoso criptococo con su cápsula y la coloración de tinta china. ¿Qué exámenes tenemos para hacer? La coloración de tinta china, principalmente cultivo saburó, se le busca el antígeno de superficie, el antígeno de criptococo, ¿de acuerdo? En sangre, en líquido cefarraquídeo principalmente. Puede haber pruebas moleculares, también pruebas moleculares, pero son poco disponibles y lo que tenemos son buscar el antígeno de criptococo, los cultivos, el saburó en sangre, en orina, en líquido cefarraquídeo, etc., ¿no? Las imágenes, el criptococo le gusta hacer criptococomas en el cerebro, por ejemplo, ¿no? Criptococomas, ¿no? Entonces es importante. La droga-elección es combinación, anfotenicin B más flucitocina. Como en Perú no hay flucitocina, usa fluconazol. Y en realidad no hay trabajos que demuestren que el reemplazo de fluconazol por la sea mejor o igual. Pero bueno, lo usamos. La infección es tan severa a nivel del sistema nervioso central que, por ejemplo, puede producir hidrocefalia, que necesita colocar una válvula, se complica, es de alta mortalidad, por eso hay que intervenir tempranamente. ¿De acuerdo? Temprano. Entonces, coloración. Y el neumocistosis. Neumocistosis, el agente es el Pneumocystis gyrovesa. Las poblaciones de riesgo tenemos VIH y no VIH. VIH con CD4 menos de 200, CD4, o sea, linfocito T4 menos de 200, y los no VIH, que ahí son inmunocomprometidos que tengan falla celular, pero sobre todo corticoterapia crónica, ¿de acuerdo? El 99% de los compromisos del neumocitis cardíaco son pulmón. Es raro en otros órganos, raro. Y la mortalidad puede ser 50% y en no VIH, ¿de acuerdo? Es la inflamación que puede matar al paciente. ¿Cómo se diagnostica? El dato epidemiológico, cuadro clínico, coloraciones como JENSA, técnicas como inmunofluorescencia directa, imágenes como reflectoras o tomografía, y también tenemos ya PCR, ¿no? Pruebas moleculares. La droga de elección es el cotrimazole, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, el criptococo? Regresamos al criptococo. ¿Cómo puede debutar? Me duele la cabeza, o solamente fiebre. Neumocystis, ¿cómo puede debutar? Tos seca. Y después disnea progresiva, ¿no es cierto? Y el patrón alveolo intersticial, o intersticial también, ¿de acuerdo? Entonces, lecciones para llevar a casa. Antes de esto, quisiera agregar algunas cosas de aspergillus también. El aspergillus tiene, la aspergillus tiene 4 formas de afectar al ser humano. La primera es su forma el mecanismo colonizante. ¿Cómo es eso? Si yo tengo un hueco como secuela de tuberculosis, tengo mis senos paranasales y aspiro las conidias, el hongo puede crecer en la aspergilosis, ¿no es cierto? En el seno paranasal. Y el hongo puede crecer en ese hueco. Eso es lo que se llama la bola fúngica. Pero como es aspergillus, se llama aspergiloma. El aspergiloma puede ser unilateral y bilateral. En unilateral muchas veces operan nomás. Y bilateral se da medicamentos. ¿Qué medicamentos en la actualidad? Voriconazol y sabuconazol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los tienden, pero la tendencia ahora es a ser menos invasivo y tratar de reducir la masa con terapia médica, ¿no? Con los orales o endovenosos. El segundo mecanismo es hipersensibilizante, y ahí tiene la forma de aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿por cierto? Es como si fuera una sinusitis alérgica, etcétera, y ahí hay que manejar con
esteroides y muchas veces no requiere uso de difusión, solamente manejar antihistamínicos, manejar corticoides. Algunos dan antifúngicos, como el fluconazol, algunos. La tercera es la invasiva, ¿no? Invade, ya hemos hablado bastante de eso, invade el vaso sanguíneo, y las otras son semi-invasivas, que son básicamente tejidos en formas crónicas. Y la invasiva, propiamente dicho, son las formas agudas que ya hemos hablado. Y el cuarto mecanismo es un mecanismo químico. ¿Por qué? Porque el Aspergillus produce toxinas, produce sustancias, y estas pueden inflamar el pulmón y producir neumonitis química. ¿Sí? Entre esas toxinas, está la aflatoxina, que está relacionada con el hepatocarcinoma, por ejemplo. Entonces, esos son, quería plantearles estas 4 modalidades. Entonces, cuando ustedes vean siempre aspergilosis, o que será aguda, será crónica, miren al paciente, no me voy a cansar de repetirles eso, ¿ok? Las sífilis son tópicos que queman enfermedades infecciosas. Las sífilis aún permanecen con muy alta mortalidad, particularmente infecciones por filamentosos. El diagnóstico temprano y el tratamiento antifúngico oportuno, más la mejora del inmunocompromiso del paciente, son fundamentales, ¿no? En Latinoamérica enfrentamos retos en diagnóstico y tratamiento, sobre todo costos. Las pruebas para estudiar hongos no son fáciles y no están disponibles en todos nuestros hospitales. Preguntas, por favor, preguntas. Quizás el tema es un poquito complejo, pero es importante que hablemos de esto, ¿no? Todo el alumno de quinto año. Acho, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, doctor. Algo que no hayas entendido, por favor. No tengas temor, no tengas vergüenza. Ya hemos dicho que no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. ¿Algo que quieras que te aclare? De la prueba de galactomanano solamente se da solamente en aspirado bronquial y en sangre, o Sí. puede haber otros tejidos. Se está probando, o sea, algunas técnicas hablan del líquido cefalorraquídeo. Para las formas, ¿se acuerdan que hemos hablado de aspergilosis, granulomatosa, cerebral, ¿no? Para esas formas. Pero clásicamente están en BAL, laboratorio y sangre. ¿De acuerdo? Y neutropénico. Recuerda que en sangre pedimos así tiene que estar neutropénico. En formas crónicas, semi-invasivas, yo le hago una broncoscopía y no está neutropénico, pues estoy buscando formas crónicas, ¿no es cierto? Y va a salir galactomanano positivo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias. Arquinigo, gracias. Arquinigo, ¿quieres hacer alguna pregunta?